Hola a todos, el día de hoy en conjunto con mis compañeros Valentina Arcila, Deimer Rosas, Fabio Camilo Loaiza, Nellis Gutiérrez y quien les habla, Jamie Alexandra Zapata, estaremos hablando acerca del conductismo y del constructivismo. Antes de iniciar es esencial resaltar que las teorías de aprendizaje buscan explicar la manera en la que los seres humanos aprendemos, ya sea de manera tangible, visual, por medio de experiencia o por medio de muchas más. Unas de las principales teorías de aprendizaje que tenemos son el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo y el cognitivismo. Bueno, acerca de la teoría del aprendizaje llamada conductismo, el conductismo prácticamente se basa en la idea de que las personas aprenden a través de lo que hacen y de las consecuencias que reciben después de ciertas acciones. Es decir, si en una conducta obtiene un buen resultado, es más probable que esa conducta se repita. Por el contrario, si la consecuencia es negativa, esa conducta tiene a desaparecer. Dentro de ello, dentro de la teoría, son muy importantes dos conceptos, el estímulo y el reforzamiento. Dentro del estímulo es todo aquello que provoca una reacción o comportamiento. Y el reforzamiento son las consecuencias que pueden ser positivas, como un elogio o un premio, o negativas, como un llamado de atención. Estas acciones eh, pueden ayudar a modificar la conducta y lograr mejores resultados. Dentro del conductismo se utiliza mucho, bueno, el conductismo se utiliza mucho en la educación porque permite ajustar estrategias para que los estudiantes aprendan de una mejor forma más efectiva. Por ejemplo, cuando un profesor felicita a un estudiante por hacer bien una actividad, está usando un reforzamiento positivo que motiva a seguir aprendiendo. En conclusión, el conductismo nos muestra qué aprendemos haciendo, o sea, que aprendemos haciendo y que nuestras acciones cambian según las consecuencias que recibimos. De esta forma, el comportamiento puede desarrollarse o corregirse para lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes. Cordial saludo a todos, mi nombre es Nelly Carolina Gutiérrez Moreno y el día de hoy voy a explicar las actividades basadas en el conductismo. Primero iniciamos explicando, dando a conocer la temática de la clase, que son los saludos en inglés, el hello, el good morning y el how are you. En el momento inicial, el docente muestra a los estudiantes tarjetas con saludos. Aquí se va esto evidenciando el aprendizaje por asociación entre estímulo y respuesta y la repetición y observación como primer principio. Después, en el momento intermedio, los estudiantes guiados por el docente repiten el contenido de las tarjetas y un corto diálogo. Aquí, el principio de la repetición e imitación hace que se fortalezca la conexión entre el estímulo, es decir, que automáticamente la respuesta se va a dar la respuesta deseada a través de la práctica constante, porque ya los estudiantes van a asociar las tarjetas con una respuesta correcta. Pues a medida que va avanzando la explicación del docente por medio de la herramienta o de la estrategia de tarjetas. Después, en el momento final, el docente refuerza el avance y premia a los estudiantes por su esfuerzo. Aquí se da el refuerzo positivo, uno de los pilares del conductismo propuestos por Skinner. Entonces, Desde el ellos enfoque que se asocian utiliza del aprendizaje una puro cuando el conducta estudiante correcta repite una por tarjeta medio de con una el mismo tono. consecuencia Por eso, positiva. en una clase de Aquí salud, el esto es docente suele el empezar con refuerzo presentaciones de positivo, hello o es good decir, morning, que ellos y los se estudiantes condicionan respondían automáticamente con porque las ya respuestas conocen siguientes. por medio Los de la demás refuerzan práctica las la respuestas respuesta correctas deseada. con elogios o recompensas, lo que motiva al estudiante a seguir aprendiendo. Este tipo de enseñanza se centra en la práctica, la imitación y el refuerzo positivo, tal como explican Cortes y Tunal 2018.
En cambio, en el enfoque constructivista busca que el estudiante construya su propio conocimiento a partir de su experiencia. En una clase sobre salud, el profesor podría empezar preguntándose cómo saludan ustedes en su idioma. Luego relacionan esas respuestas con los saludos en inglés. Finalmente, los estudiantes crean un diálogo y lo practican en parejas. Aquí el aprendizaje es activo, reflexivo y significativo, como lo señalan Ambrose, Riches y Di Preto 2017, también Castrillón, Morillo y Restrepo 2020. En esta primera parte quiero explicar cómo se pueden desarrollar actividades en el aula basadas en el enfoque constructivista. El constructivismo parte de la idea de que el estudiante no solo recibe información, sino que construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias, de lo que ya sabe y de la interacción con los demás. En este ejemplo, pues la temática es el uso de la salud en inglés, donde pues encontramos que en el momento inicial el docente genera un espacio de participación preguntando a los estudiantes cómo saludan ellos normalmente. Esto ayuda a activar pues sus conocimientos previos, que es algo fundamental en el constructivismo. Luego, en el momento intermedio, se realiza una socialización donde el docente explica la importancia de los saludos y presenta algunos ejemplos en inglés como hello, good morning o how are you. Aquí no se trata solo pues, de repetir, sino de comprender el sentido comunicativo de esas expresiones. Finalmente, en el momento de cierre, los estudiantes crean un pequeño diálogo utilizando los saludos aprendidos y lo practican en parejas. Esta parte es clave porque a través de la práctica y la interacción los estudiantes construyen su propio aprendizaje de una forma pues significativa. El rol del docente no es solo enseñar, pues, sino guiar y acompañar ese proceso. En esta siguiente imagen encontramos que en cuanto a la evaluación se sigue manteniendo la misma lógica del constructivismo en lugar de hacer una evaluación tradicional donde solo se mide si el estudiante memorizó algo. Pues aquí se propone una evaluación activa y reflexiva. Los estudiantes dramatizan el diálogo que crearon, lo que permite al docente observar cómo aplican lo aprendido en una situación real. Se valora su comprensión en el sentido del diálogo y la apropiación del tema. Además, al finalizar, los estudiantes reflexionan sobre su propio desempeño, identificando qué les salió bien y qué podrían mejorar. Pues de esta manera, la evaluación no es un castigo ni una nota pues fría, una nota severa, sino una oportunidad para seguir aprendiendo. En conclusión, en resumen, este tipo de actividades permiten que el aprendizaje sea más dinámico, participativo y significativo y ayudan a formar estudiantes más autónomos y críticos. Bueno, en conclusión, en escenarios reales, tanto el conductismo como el constructivismo son métodos de aprendizaje muy valiosos. Aunque cada teoría tiene un enfoque diferente, ambas pueden complementarse según las necesidades de los estudiantes y de la institución educativa. La ciencia es muy importante en el constructivismo, la interacción con el otro y el pensamiento crítico. Cuando se combinan, el aprendizaje se vuelve más completo. Se pueden formar estudiantes que no solo respondan correctamente a un estímulo, sino que también entiendan, reflexionen y apliquen lo que aprendan en su vida diaria. Por eso, como futuros educadores, es importante reconocer las fortalezas de cada teoría y usarlas de manera equilibrada para lograr mejores procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Muchas gracias. Las principales diferencias entre ambas teorías están en el papel del docente y del estudiante. En el conductismo, el docente es el centro, guía, muestra y corrige, mientras que el estudiante repite y responde. En el constructivismo, el estudiante es quien construye su aprendizaje y el docente solo orienta y acompaña. Otra diferencia es que el conductismo se enfoca en los resultados visibles como la pronunciación correcta, mientras que el constructivismo se enfoca en la comprensión y en aplicar lo aprendido en contextos reales. Finalizando, vamos a conocer las diferencias, similitudes, ventajas y desventajas de cada enfoque. Empezando por una de las diferencias del enfoque conductista, es que la conducta es observable y en cómo los estímulos externos modifican esa conducta para esto lograr una conducta correcta. A comparación del enfoque constructivista, que es donde el estudiante construye su propio conocimiento a partir de experiencias y conocimientos previos.
En cuanto a las ventajas y desventajas de cada teoría, diría yo que ya depende un poquito más del entorno en el que se encuentren y del tipo de estudiantes que tengas, ya que para salones grandes con hartos estudiantes y tal vez un poquito hiperactivos, el método conductista sería excelente porque trata de mantener los estudiantes un poco más calmados y más centrados en sus labores, mientras que el método constructivista es mucho mejor tal vez para niños más chiquitos, ayudarlos, o sea, como guiarlos en el proceso, pero dejarlos a ellos mismos experimentar. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.